Siempre he oído decir que cuando llueve en un entierro es porque el cielo también está llorando. Naquele día, el cielo derramaba lágrimas junto conmigo. Mi nombre es Antonia, tengo 67 años y jamás imaginé que enterraría a mi único hijo, Ricardo. ¿Qué madre espera vivir más que su hijo? El dolor es como un puñal que atraviesa mi pecho con cada respiración. Pero no fue solo el dolor de la pérdida lo que me devastó aquel día. Fue algo que escuché, algo que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Estábamos todos allí, bajo paraguas negros, como sombras en movimiento alrededor del ataúd de caoba que descendía lentamente a la tierra. El sacerdote decía palabras de consuelo que no llegaban a mis oídos. Mis ojos estaban fijos en aquel agujero oscuro que se tragaba lo que quedaba de mi niño. Ricardo, mi hijo de 42 años, llevado por un aneurisma fulminante, sin avisos, sin despedidas. A mi lado izquierdo, mi nuera Vanessa, siempre tan elegante, incluso de negro. Su rostro pálido contrastaba con sus cabellos teñidos de castaño oscuro. No había lágrimas en sus ojos, solo una expresión vacía, casi indiferente. Mi nieta Sofía, de apenas 12 años, se aferraba a la mano de su madre, llorando silenciosamente. Fue cuando el ataúd tocó el fondo de la sepultura que todo sucedió. Me incliné para arrojar un puñado de tierra, como manda la tradición, cuando escuché a Vanessa susurrar a una mujer que yo no conocía. No me quedaré con esta anciana insoportable. Ricardo era el único motivo para soportarla. Ahora se acabó. El mundo se detuvo. La lluvia, el sacerdote, los presentes. Todo se congeló en ese instante. Sentí que mis piernas flaqueaban. Mi corazón, ya partido por la pérdida de mi hijo, ahora se hacía añicos en 1000 pedazos. Fingí no haber oído, pero las palabras se clavaron en mí como astillas envenenadas. La ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaban a abrazarme, ofrecer condolencias, decir esas frases hechas que todos dicen cuando no saben qué decir. Él está en un lugar mejor. Fue muy rápido, no sufrió. Dios sabe lo que hace. Palabras vacías que no llenan el vacío dejado por un hijo. Vanessa se acercó a mí, su perfume caro invadiendo mis fosas nasales. Puso la mano en mi hombro y dijo, con una voz que ahora reconocía como falsa: «Doña Antonia, vamos a casa. Usted necesita descansar». ¿Casa? ¿Qué casa? La casa que compartía con mi hijo y su familia ahora parecía un territorio hostil. ¿Cómo podría volver allí sabiendo lo que Vanessa realmente pensaba de mí? Pero miré a Sofía, mi nietecita, y tragué el nudo en mi garganta. Por ella, necesitaba ser fuerte. El camino hasta casa fue silencioso. Vanessa conducía mirando fijamente la carretera mojada. Sofía dormía en el asiento trasero, agotada por el llanto. Yo miraba por la ventana, viendo las gotas de lluvia correr como las lágrimas que ya no podía derramar. Nuestra casa estaba en un barrio tradicional de clase media. Una casa espaciosa que Ricardo había comprado con tanto esfuerzo. 15 años ahorrando como ingeniero civil, hasta conseguir darle a su familia la comodidad que él creía que merecían. Me mudé allí hace 5 años, después de quedar viuda. Ricardo insistió. Dijo que no tenía sentido que yo me quedara sola en un apartamento, mientras ellos tenían espacio de sobra. Al llegar, noté que había más coches estacionados enfrente. La tradicional reunión después del entierro. Personas trayendo comida, café, más palabras vacías. Vanessa abrió la puerta e inmediatamente asumió el papel de viuda en luto, recibiendo las condolencias con la cabeza baja y un pañuelito estratégicamente colocado cerca de sus ojos secos. Fue cuando noté a un hombre de traje oscuro, cabello grisáceo y gafas de montura fina observándome. Parecía fuera de lugar, como si no fuera parte del círculo íntimo de amigos o familiares. Mientras yo caminaba por la sala, él se acercó. «¿Doña Antonia?».
Mis condolencias por su pérdida. Mi nombre es Augusto Méndez. Soy el abogado de su hijo. ¿Abogado? Ricardo nunca había mencionado a un abogado. Estreché la mano del hombre, confundida. Me gustaría hablar con usted y con doña Vanessa, si es posible. Es sobre el testamento de Ricardo. ¿Testamento? Mi hijo tenía solo 42 años. ¿Qué joven de 42 años piensa en hacer un testamento? Un escalofrío recorrió mi columna. Era como si Ricardo hubiera previsto su propia muerte. «Podemos hablar en su despacho», respondí, conduciendo al hombre por el pasillo. El despacho de Ricardo era su santuario. Libros de ingeniería en las estanterías, planos de proyectos cuidadosamente enrollados en tubos, el escritorio de madera maciza del que tanto se enorgullecía. Era como si él todavía estuviera allí, a punto de entrar por la puerta con su café negro sin azúcar. «Voy a llamar a Vanessa», le dije al abogado, que asintió calmadamente. Encontré a mi nuera en la cocina, organizando las bandejas de comida que la gente había traído. Al contarle sobre el abogado, vi que sus ojos se entrecerraban, una curiosidad súbita surgiendo en su mirada. «¿Testamento? ¿Qué testamento?», preguntó, dejando inmediatamente lo que hacía. Me siguió hasta el despacho, donde el doctor Augusto ya se había acomodado en una de las sillas. Nos invitó a sentarnos y abrió su cartera de cuero, sacando algunos documentos. «El señor Ricardo me buscó hace unos 3 meses», comenzó ajustándose las gafas. Dijo que quería dejarlo todo organizado, en caso de que algo le sucediera. 3 meses. Fue cuando Ricardo empezó a quejarse de dolores de cabeza. Los médicos dijeron que era solo estrés, recetaron analgésicos y sugirieron vacaciones. Nadie identificó el aneurisma que crecía silenciosamente en su cerebro, listo para explotar. Dejó instrucciones muy claras sobre cómo proceder, continuó el abogado, y pidió que yo solo revelara el contenido de este sobre después de su fallecimiento. Sacó un sobre marrón sellado de la cartera y lo puso sobre la mesa. El nombre de Ricardo escrito a mano en el frente, con su letra característica, inclinada hacia la derecha. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó Vanessa, inclinándose hacia adelante, los ojos fijos en el sobre. «Son las últimas voluntades del señor Ricardo, además de una carta que dejó», respondió el abogado, abriendo cuidadosamente el sello. El doctor Augusto se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Yo, Ricardo Almeida da Silva, en plena facultad mental, dejo aquí mis últimas voluntades. Sé que para quien lee esto ahora, yo ya no estoy presente. Primero, quiero dirigir algunas palabras a mi esposa, Vanessa». El abogado hizo una pausa, mirando a mi nuera, que ahora estaba erguida en la silla, las manos apretando nerviosamente el bolso en su regazo. «Vanessa, estuvimos casados durante 14 años. Fueron años de altibajos, como todo matrimonio. Siempre supe que te casaste conmigo más por la comodidad y estabilidad que podía ofrecerte que por amor verdadero. Lo acepté, tal vez por miedo a la soledad, tal vez con la esperanza de que el amor creciera con el tiempo». Miré a Vanessa, cuyo rostro había palidecido aún más. Sus labios formaban una línea fina y sus manos apretaban con tanta fuerza el bolso que los nudillos estaban blancos. «En los últimos años, descubrí tus casos extramatrimoniales. Sí, sabía sobre Paulo, tu instructor de pilates. Sabía sobre los encuentros en moteles las tardes de martes, cuando decías ir al salón de belleza. Sabía sobre los mensajes, los regalos escondidos, las mentiras». El abogado continuó, su voz ahora más baja, como si estuviera incómodo con lo que leía. «Podría haberte confrontado, podría haber pedido el divorcio, pero pensé en Sofía, en cómo esto afectaría a nuestra hija.
Entonces, silenciosamente, comencé a planear. No por venganza, sino por protección. Protección para Sofía y para mi madre, a quien siempre trataste con desdén cuando creías que yo no estaba mirando. Sentí lágrimas calientes correr por mi rostro. Ricardo lo sabía. Mi hijo sabía cómo Vanessa me trataba cuando él no estaba cerca. Los pequeños insultos disfrazados, las tareas domésticas excesivas, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba. Él lo sabía todo. Por eso, determino que la casa donde vivimos, registrada exclusivamente a mi nombre, pase a ser propiedad de mi madre, Antonia Almeida da Silva. El inmueble queda a su nombre, con usufructo vitalicio, sin posibilidad de venta, mientras ella viva. ¿Qué?, gritó Vanessa levantándose de la silla. «Esto no puede estar bien. Esta casa es mía por derecho. Soy la viuda». El doctor Augusto levantó la mano, pidiendo calma. «Señora Vanessa, por favor, hay más». Ella se sentó nuevamente, temblando de rabia. «En cuanto a los demás bienes, mi cuenta bancaria principal deberá dividirse en 2 partes iguales. Una parte quedará en una cuenta de ahorro a nombre de Sofía, que será administrada por mi madre hasta que mi hija cumpla 21 años. La otra parte será destinada a mi madre, para su sustento y bienestar». No podía creer lo que estaba oyendo. Ricardo lo había planeado todo. Me había protegido incluso sabiendo que ya no estaría aquí. Para Vanessa, dejo solo el valor correspondiente al régimen de comunión parcial de bienes sobre mis inversiones y el coche, que está a nombre de ambos. Sé que no es lo que esperabas, Vanessa, pero es lo justo considerando nuestras circunstancias. El rostro de Vanessa estaba rojo de furia. Se levantó nuevamente, señalando con un dedo al abogado. «Esto es ilegal. No puede desheredarme así. Soy su esposa». «En realidad, señora Vanessa, él no la desheredó», explicó el doctor Augusto calmadamente. «Solo organizó los bienes de forma que la mayor parte de ellos ya no formaba parte del acervo matrimonial. La casa, por ejemplo, fue comprada antes del matrimonio y nunca fue registrada a nombre de los dos. Legalmente, él podía disponer de mote cientosiam, ella como mejor le pareciera. Voy a impugnar esto. Voy a demandar. Esta vieja no se quedará con mi casa». Fue cuando se dio cuenta de lo que había dicho y me miró, dándose cuenta de que yo estaba allí. Por un momento vi pánico en sus ojos, como si solo entonces recordara mi presencia. El abogado se aclaró la garganta nuevamente y volvió al documento. «Y finalmente sobre la custodia de Sofía. Sé que legalmente la custodia quedaría con Vanessa como madre biológica. Sin embargo, dejo aquí registrado mi deseo de que mi hija pueda elegir con quién desea vivir cuando cumpla 14 años, ya sea con su madre o con su abuela. Hasta entonces, pido que el juez considere la custodia compartida entre las dos». Vanessa soltó una risa histérica. «Esto es ridículo. Sofía es mi hija. Ningún juez dará custodia compartida con una anciana que apenas puede cuidar de sí misma». Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Era exactamente lo que había oído en el cementerio. Su verdadero rostro finalmente quedaba expuesto, sin la máscara de nuera dedicada. «Hay una cosa más», continuó el abogado, sacando una memoria USB de la cartera. «El señor Ricardo dejó este dispositivo con grabaciones que, según él, pueden ser relevantes en caso de impugnación del testamento». Los ojos de Vanessa se agrandaron. ¿Qué había en esa memoria USB? ¿Qué más sabía Ricardo? ¿Grabaciones?, preguntó, su voz ahora apenas un susurro. «No tengo conocimiento del contenido específico», respondió el doctor Augusto. «Solo instrucciones para presentarlo en juicio, si fuera necesario».
El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Vanessa miraba la memoria USB como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué había grabado Ricardo? ¿Sus encuentros con el amante? ¿O tal vez la forma en que me trataba cuando él no estaba cerca? «Hay una carta personal para usted también, doña Antonia», dijo el abogado, entregándome un sobre más pequeño, blanco, con mi nombre escrito en la caligrafía de mi hijo. Mis manos temblaban al cogerlo. Era como recibir un mensaje del más allá. «Voy a darle privacidad para que lea», dijo el doctor Augusto, levantándose. «Y en cuanto a usted, doña Vanessa, le sugiero que piense bien antes de impugnar el testamento. A veces, un acuerdo amistoso es el mejor camino para todos». El abogado salió, dejándome a solas con Vanessa en el despacho. Ella permaneció inmóvil, mirando al vacío, como si intentara procesar todo lo que había sucedido. «No vas a ganar», finalmente dijo, su voz cargada de odio. «No permitiré que una vieja senil como tú se quede con lo que es mío por derecho». No respondí. En vez de eso, abrí el sobre que el abogado me había entregado y comencé a leer en silencio las últimas palabras que mi hijo había escrito para mí. «Madre querida, si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad y ya no estoy ahí. Perdóname por partir tan pronto, por dejarte sola en este mundo. Una madre no debería enterrar a su hijo, y me duele saber el sufrimiento que estoy causando. En los últimos meses, he tenido presentimientos extraños, dolores de cabeza que no pasan, visión borrosa ocasional. Los médicos dicen que es estrés, pero algo dentro de mí sabe que es más grave. Por eso estoy escribiendo esta carta y organizando todo. Madre, yo lo sé. Sé cómo Vanessa te trata cuando creo que no estoy viendo. Sé de las humillaciones silenciosas, de las palabras crueles disfrazadas de bromas, del desprecio mal disimulado. Y me culpo todos los días por no haber tenido el valor de confrontarla, de defenderte como tú siempre me defendiste toda la vida. Esta es mi forma de corregir este error. La casa es tuya ahora. El lugar donde podrás vivir con dignidad por el resto de tu vida. Nadie podrá expulsarte o maltratarte. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que hiciste por mí. En mi noticiero. Cuanto a Sofía, mi princesita, sé que la amas como yo la amaba. Sé que harás todo para protegerla y guiarla. Vanessa es su madre, y ese vínculo es sagrado. Pero necesito saber que estarás cerca, siendo la abuela amorosa que siempre fuiste, transmitiendo los valores que me enseñaste. En la memoria USB que dejé con el doctor Augusto, hay grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa, mostrando cómo Vanessa te trata y también evidencias de sus casos extramatrimoniales. No quiero que uses esto para humillarla o por venganza. Son solo un seguro, en caso de que intente impugnar mis últimas voluntades o alejarte de Sofía. Madre, sé que ahora el dolor parece insoportable. Sé que parece que el mundo se acabó. Pero tú eres la mujer más fuerte que he conocido. La mujer que crió a un hijo sola después de que mi padre nos abandonara. La mujer que trabajó en 2 empleos para darme educación. La mujer que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Esta no es una despedida, es un hasta luego. Estaré siempre contigo, en cada recuerdo feliz, en cada momento de alegría con Sofía, en cada puesta de sol que admires desde el porche. Vive, madre, vive por ti, por mí, por Sofía, con todo mi amor, Ricardo. Las lágrimas nublaban mi visión, mientras doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba de nuevo en el sobre. Ricardo, mi niño, mi hijo, había pensado en todo. Me había protegido hasta el final. Miré a Vanessa, que permanecía sentada, los ojos fijos en algún punto de la pared, perdida en sus propios pensamientos. Tal vez calculando sus próximos movimientos,
tal vez lamentando la pérdida de los bienes que esperaba heredar. No había lágrimas en sus ojos, no había dolor genuino por la pérdida del marido, solo rabia y frustración porque sus planes habían sido arruinados. Él lo sabía, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Ricardo lo sabía todo. Vanessa volvió su mirada hacia mí, sus ojos estrechos como los de un depredador herido. «Esto no acaba aquí», siseó. «Voy a luchar por cada centavo, por esta casa, por todo. Y cuando gane te irás a un asilo, donde viejos inútiles como tú deberían estar. Debería tener miedo. Debería estar temblando ante sus amenazas. Pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras de Ricardo, su confianza en mi fuerza, habían encendido una llama que yo pensaba que estaba extinta. «Haz lo que creas mejor, Vanessa», respondí calmadamente, levantándome de la silla. «Pero debes saber que no estoy sola en esta lucha. Ricardo todavía está conmigo, incluso después de partir». Salí del despacho dejándola allí, sola con su rabia. En el pasillo, encontré a Sofía abrazada a un oso de peluche que Ricardo le había dado en su último cumpleaños. Sus ojos hinchados de tanto llorar me miraron, buscando algún consuelo, alguna explicación para un mundo que repentinamente había perdido su eje. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis viejas rodillas, y la abracé con toda la fuerza que me quedaba. «Abuelita», susurró contra mi hombro. «Papá no va a volver, ¿verdad?» «No con el cuerpo, mi amor», respondí acariciando su cabello. «Pero siempre estará aquí, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos». «Mamá está muy enfadada», continuó. «La oí gritar en el despacho». «Los adultos a veces se enfadan cuando están tristes», expliqué, tratando de protegerla de la fea verdad que se escondía detrás de la máscara de su madre. «Tu madre solo está intentando lidiar con el dolor a su manera». Sofía asintió, aceptando mi explicación simplificada. A los 12 años todavía había una inocencia en ella que yo quería preservar el mayor tiempo posible. «¿Puedo dormir en tu habitación esta noche, abuelita? No quiero estar sola». «Claro que puedes, mi amor. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras». Oímos la puerta del despacho abrirse con violencia. Vanessa salió como un huracán, pasando por delante de nosotras sin decir una palabra, subiendo las escaleras hacia su habitación. Momentos después, el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, puertas de armario golpeando. El doctor Augusto apareció en el pasillo, su rostro mostrando preocupación. «Doña Antonia, creo que es mejor que me quede un poco más. La situación está tensa». Asentí, agradecida por su presencia. Algo me decía que Vanessa no aceptaría fácilmente la derrota. Esta era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Vanessa bajó las escaleras cargando 2 grandes maletas. Su rostro estaba recompuesto, la máscara de control nuevamente en su lugar. Se detuvo ante Sofía y se arrodilló, sujetando los hombros de su hija. «Sofía, recoge tus cosas. Vamos a casa de la tía Claudia». Sofía me miró, confusa y asustada. «Pero mamá, acabamos de llegar del funeral de papá y la abuelita se quedará sola. La abuelita estará bien», cortó Vanessa, su tono dejando claro que no aceptaría argumentos. «Necesitamos espacio y la casa de la tía Claudia es grande. Te gustará quedarte allí unos días». «¿Días?», pregunté, incapaz de contener mi preocupación. «Vanessa, creo que no es bueno para Sofía ser alejada de casa en este momento. Necesita estabilidad, rutina». «No se meta, doña Antonia», gruñó Vanessa, su barniz de civilidad momentáneamente roto. «Sofía es mi hija y va a donde yo mande». El doctor Augusto se aclaró la garganta, adelantándose. «Señora Vanessa,
Comprendo que este es un momento difícil para todos, pero me gustaría recordarle que el testamento del señor Ricardo expresa claramente el deseo de custodia compartida. Llevarse a la menor sin el consentimiento de doña Antonia podría ser interpretado como... ¿Cómo qué? ¿Secuestro? Ella es mi hija, gritó Vanessa, su rostro contorsionado de rabia. Sofía comenzó a llorar, asustada por la explosión de su madre. «Por favor, no peleen», sollozó. «A papá no le gustaría esto». Aquellas palabras simples parecieron golpear a Vanessa como un balde de agua fría. Respiró hondo, tratando de recuperar el control. «Sofía, sube y prepara solo lo esencial para unos días. Después volveremos a buscar el resto». Sofía me miró, vacilante. «Todo estará bien, querida», le aseguré, tratando de transmitir una calma que no sentía. «Ve con tu madre ahora. Estaremos en contacto todos los días, lo prometo». A regañadientes, Sofía subió las escaleras. Cuando quedamos solo nosotros tres, yo, Vanessa y el abogado, el aire pareció volverse más pesado, cargado de tensión no resuelta. «Esto no termina aquí», dijo Vanessa, su tono helado. «Voy a impugnar ese testamento ridículo. Voy a probar que Ricardo no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Y cuando gane, te echaré de aquí tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de hacer las maletas». El doctor Augusto dio un paso adelante. «Señora Vanessa, como abogado, debo aconsejarle que piense cuidadosamente antes de seguir ese camino. El señor Ricardo dejó evidencias sustanciales que pueden ser comprometedoras para usted. Una batalla judicial solo expondría estos asuntos de forma pública y dolorosa. Piense en Sofía». El rostro de Vanessa palideció nuevamente con la mención de la memoria USB. «¿Me está amenazando?» «Solo presentando los hechos», respondió el abogado calmadamente. «Mi deber es ejecutar las voluntades de mi cliente de la forma menos contenciosa posible». Vanessa nos miró, primero a mí, luego al abogado, sus ojos disparando odio puro. «Ya veremos», fue todo lo que dijo antes de darse la vuelta y subir las escaleras para ayudar a Sofía con la maleta. 20 minutos después, se habían ido. La casa, antes llena de personas dando condolencias, ahora estaba casi vacía. Solo yo, el doctor Augusto y algunos pocos amigos cercanos que habían decidido quedarse para ayudar a organizarlo todo. «Doña Antonia», dijo el abogado amablemente, «usted no está sola en esta batalla. El señor Ricardo contrató mis servicios para acompañar todo el proceso de ejecución del testamento. Estaré a su lado en cada etapa». Agradecí con un gesto de cabeza, incapaz de formar palabras. El agotamiento emocional del día finalmente me golpeaba como una ola gigante. «Descanse ahora», aconsejó. «Mañana comenzaremos a organizar los próximos pasos». Cuando finalmente me quedé sola, caminé lentamente por la casa que ahora era oficialmente mía. Los zapatos de Ricardo todavía en el pasillo, su chaqueta favorita en el perchero, su aroma aún presente en cada habitación. El dolor de la nostalgia apretó mi pecho nuevamente. Entré en su habitación, la habitación que compartía con Vanessa, la cama king size perfectamente arreglada, como a él siempre le gustaba. En la mesita de noche, un portarretratos con la foto de los tres. Ricardo, Vanessa y Sofía en un viaje a la playa, todos sonriendo. Una familia feliz, al menos en la superficie. Abrí el cajón de la mesita de noche y encontré el diario que Ricardo mantenía desde joven. Yo conocía la existencia de ese cuaderno de tapa negra, pero jamás había osado leerlo. Respetaba demasiado la privacidad de mi hijo, pero ahora él se había ido, y tal vez allí estuvieran respuestas que me ayudarían a entender todo lo que estaba sucediendo. Con manos temblorosas,
Abrí el diario en la última entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte súbita. 10 de abril. Los dolores de cabeza están empeorando. Hoy, mientras conducía al trabajo, mi visión se volvió borrosa por unos segundos. Casi choco el coche. Necesito hacer exámenes más detallados, pero tengo miedo de lo que puedan encontrar. Ayer por la noche pillé a Vanessa registrando mi celular mientras me duchaba. Cuando la confronté, dijo que solo estaba buscando el número del electricista. Mentira descarada. El número está guardado como Electricista Mario en la agenda. Ella estaba buscando evidencias de que yo descubrí sus casos. Mi madre ha sido mi puerto seguro en estos días difíciles. Ella nota que algo está mal, pero no pregunta, respetando mi silencio. Es increíble cómo siempre sabe cuándo solo su presencia es suficiente. Recuerdo cuando era niño y ella se quedaba a mi lado cuando estaba enfermo, sin decir nada, solo sosteniendo mi mano. Ese mismo consuelo silencioso, ahora, 35 años después. No le he contado a nadie sobre los dolores, sobre los presentimientos. No quiero preocuparlos sin necesidad. Pero en caso de que mis sospechas se confirmen, ya he tomado providencias. El doctor Augusto finalizó los documentos hoy. La casa y la mayor parte de los bienes estarán protegidos. Mi madre y Sofía estarán amparadas. Me gustaría haber sido más valiente, haber confrontado a Vanessa directamente sobre sus casos, sobre cómo trata a mi madre. Espero que, si ocurre lo peor, las medidas que he tomado sean suficientes para proteger a quienes realmente importan. Cerré el diario de Ricardo con un peso en el corazón. Mi hijo sabía que algo estaba mal con su salud. Sentía que su tiempo se estaba acabando y aún así se preocupó por protegerme a mí y a Sofía. ¿Cómo deseaba haberme dado cuenta? Haber insistido para que buscara otros médicos, otros especialistas. Tal vez hubiéramos podido descubrir el aneurisma a tiempo. Guardé el diario de nuevo en el cajón. No tenía valor para leer más en ese momento. El dolor era demasiado reciente. Las heridas estaban abiertas. Quizás, con el tiempo, encontraría fuerzas para conocer los pensamientos más íntimos de mi hijo. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Sola en esa casa grande, cada rincón me recordaba a Ricardo. El silencio era ensordecedor. Ninguna llamada de Vanessa, ninguna noticia de Sofía. Por más que intentara dormir, el sueño no llegaba. Las palabras de Vanessa en el cementerio y sus amenazas tras la lectura del testamento resonaban en mi mente. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre. El doctor Augusto había vuelto, puntualmente a las 9, como había prometido. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión decidida en el rostro. «Buenos días, doña Antonia. He traído todos los documentos necesarios para iniciar el proceso de transferencia formal de los bienes a su nombre». Le ofrecí un café, que aceptó con gratitud. En la cocina, mientras el agua hervía, comencé a hacer las preguntas que me habían atormentado durante la noche. «Doctor Augusto, ¿Ricardo realmente sospechaba de su propia muerte? Parece tan surrealista». El abogado suspiró, ajustándose las gafas. «Doña Antonia, su hijo era un hombre extraordinariamente intuitivo. Me buscó hace 3 meses, diciendo que estaba teniendo síntomas extraños. Los médicos diagnosticaron estrés, pero él no estaba convencido. Ricardo me dijo, «Augusto, algo está mal conmigo. Puedo sentirlo, y necesito asegurarme de que mi madre y mi hija estén protegidas en caso de que ocurra lo peor». ¿Y sobre Vanessa? ¿Realmente sabía de sus aventuras? Desafortunadamente sí. Ricardo contrató a un investigador privado cuando comenzó a sospechar. Tenía pruebas concretas, fotos, mensajes, pero decidió no confrontarla por causa de Sofía. Temía cómo un divorcio afectaría a la niña.
Mi corazón se encogió. Ricardo llevó esta carga solo en los últimos meses de su vida. La traición de Vanessa, los síntomas inexplicados, el miedo de lo que podría suceder. Y aún así, mantuvo una sonrisa en su rostro. Siguió trabajando, siendo un buen padre, un buen hijo. ¿Y ahora? ¿Qué sucede? Vanessa seguramente luchará por el testamento. El doctor Augusto asintió, tomando un sorbo de café. Sin duda lo hará. Ya recibí una llamada de su abogado esta mañana. Quieren impugnar el testamento, alegando que Ricardo no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Es una estrategia común, pero débil. Tengo declaraciones médicas que atestiguan la salud mental de su hijo en el período en que se redactó el testamento. ¿Y Sofía? ¿Puede Vanessa impedir que la vea? Legalmente no puede cortar completamente su contacto con la nieta. El testamento expresa claramente el deseo de Ricardo de una custodia compartida. Aunque esto no sea automáticamente vinculante, cualquier juez tendrá en cuenta los deseos del padre fallecido. Además, tenemos un as bajo la manga. La memoria USB. Exacto. Las grabaciones muestran claramente cómo Vanessa la trataba cuando Ricardo no estaba presente. También muestran sus encuentros con el amante. No es algo que a ella le gustaría ver expuesto en un tribunal de familia. Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No quería usar esa información para humillar a Vanessa, tal como Ricardo no quería. Pero tampoco permitiría que me alejara de Sofía o me expulsara de la casa que mi hijo había asegurado para mí. Quiero ver a mi nieta, hoy. El doctor Augusto sonrió. Ya me he ocupado de eso. Envié una notificación formal a la señora Vanessa solicitando una visita hoy mismo. Si se niega, tendremos un elemento más para construir nuestro caso de que está actuando contra los mejores intereses de la niña. Pasé el resto de la mañana organizando la habitación de Ricardo, no para borrar su memoria, sino para preservarla. Guardé su ropa cuidadosamente en cajas, separé algunos objetos que quisiera mantener cerca, su reloj de pulsera, el sombrero que usaba en las barbacoas de domingo, la pluma que recibió cuando se graduó en ingeniería. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un pedazo de mi hijo que me negaba a perder. A mediodía sonó mi celular. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Abuelita? La voz de Sofía, tan pequeña y asustada, hizo que mi corazón saltara. Soy yo. Sofía, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te echo tanto de menos? Yo también te echo de menos, abuelita. Hablaba bajo, casi susurrando. Mamá está en la ducha ahora, así que aproveché para llamar desde el celular de la tía Claudia. Ella me dejó. ¿Cómo te sientes, querida? Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un sollozo ahogado. Quiero volver a casa, abuelita. Quiero mi habitación, mis cosas. Quiero sentir el olor de papá todavía en sus cosas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, mi amor, lo sé. Pronto podrás volver. Estamos trabajando en ello. Mamá está muy extraña, continuó Sofía, ahora susurrando aún más bajo. Está al teléfono hablando con abogados y luego llora cuando cree que nadie la está viendo. Y anoche Paulo vino aquí. Fruncí el ceño. Paulo, el instructor de pilates que Ricardo había mencionado en su testamento. ¿Sofía quién es? ¿Paulo? Es el profesor de pilates de mamá. Vino aquí tarde en la noche y estuvieron conversando en la terraza durante mucho tiempo. Yo debería estar durmiendo, pero no pude. Estoy teniendo pesadillas sobre papá. Sentí que mi sangre hervía. Ni siquiera en el período de luto Vanessa respetaba la memoria de Ricardo. Ya se estaba reuniendo con su amante y en presencia de Sofía. Sofía, escucha con atención. El doctor Augusto, abogado de tu padre, está enviando una solicitud para que puedas visitarme hoy mismo.
¿Te gustaría eso? Sí, respondió con la voz finalmente animándose un poco. Mucho. ¿Pero mamá me dejará? Tendrá que dejarte, querida. Son órdenes legales. Tu padre dejó instrucciones muy claras de que deberíamos seguir estando cerca. Oí un ruido del otro lado de la línea y Sofía habló rápidamente. Tengo que colgar. Mamá está saliendo de la ducha. Te quiero, abuelita. Yo también te quiero, mi amor. Mucho. La llamada terminó y me quedé mirando el teléfono, mi corazón dividido entre la alegría de haber hablado con mi nieta y la preocupación por lo que estaba sucediendo en la casa de Claudia. Llamé inmediatamente al doctor Augusto y le relaté lo que Sofía me había contado sobre la visita de Paulo. «Eso es muy bueno para nuestro caso», respondió, sonando satisfecho. «Demuestra una conducta moralmente cuestionable durante el período de luto, especialmente en presencia de la menor. Añadiré esta información a nuestra petición. Y en cuanto a la visita de hoy, acabo de recibir la respuesta de su abogada. Vanessa ha accedido a traer a Sofía para visitarla a las 15 hecha. Se quedarán solo 2 horas y ella insiste en permanecer presente durante toda la visita. Tiene miedo de lo que Sofía pueda contarme», murmuré. «Probablemente, pero es un comienzo, doña Antonia. Un pequeño paso en la dirección correcta. Las horas siguientes las pasé preparándome para la visita. Limpié la casa, aunque ya estaba impecable. Hice galletas de chocolate, las favoritas de Sofía. Preparé algunos juegos de mesa que solíamos jugar juntas. Quería que esas 2 horas fueran especiales, que le dieran a Sofía un poco de normalidad en medio del caos en que se había convertido su vida. Puntualmente a las 15:08 sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo, tratando de calmarme, y fui a abrir la puerta. Sofía estaba allí, sus ojos iluminándose al verme. Sin esperar un segundo, corrió a mis brazos, enterrando su rostro en mi pecho. La abracé con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos contenidos. «Abuelita, ¿te he echado tanto de menos?» «Yo también, mi amor, yo también». Levanté los ojos y vi a Vanessa parada en la puerta, los brazos cruzados, el rostro una máscara de indiferencia. Llevaba gafas oscuras, a pesar del día nublado, probablemente para ocultar los ojos rojos que Sofía había mencionado. «2 horas», dijo secamente. «Volveré a las 17 horas en punto». Antes de que pudiera responder, ya se había dado la vuelta y entrado en el coche, partiendo a gran velocidad. «Vamos a entrar, querida», le dije a Sofía, cerrando la puerta tras nosotras. «Hice tus galletas preferidas». El rostro de Sofía se iluminó un poco. «¿Con chispas de chocolate extra, como le gustaban a papá?» Exactamente como le gustaban. Troem hacia la cocina. Mientras Sofía mordisqueaba una galleta, la observé atentamente. Había ojeras bajo sus ojos jóvenes y parecía haber perdido peso desde el funeral, apenas 2 días atrás. Su energía habitual, su brillo, estaban disminuidos, como una luz cuya intensidad alguien había reducido. ¿Cómo están siendo los días en la casa de la tía Claudia? Sofía se encogió de hombros, un gesto tan adulto para una niña de 12 años. La tía Claudia es amable. Intenta animarme. Me deja quedarme en la habitación cuando quiero estar sola. Pero mamá... Vaciló, mirando la galleta en sus manos como si fuera la cosa más interesante del mundo. ¿Qué pasa con tu madre, querida? ¿Puedes contarme? Está diferente. A veces grita por teléfono. Otras veces se queda encerrada en la habitación llorando. Y habla mal de ti con la tía Claudia cuando cree que no la estoy escuchando. Suspiré. No era una sorpresa. Vanessa nunca había sido una persona fácil, incluso en los mejores días. ¿Y ese Paulo? ¿Aparece mucho por allí? Sofía arrugó la nariz. Fue allí anoche y de nuevo esta mañana. Mamá dice que está dando apoyo.
no me gusta mucho. Siempre me trata como si fuera un bebé, hablando con esa voz irritante que los adultos usan con los niños pequeños. Me mordí la lengua para no decir lo que realmente pensaba sobre Paulo y su apoyo a Vanessa. En vez de eso, tomé las manos de Sofía entre las mías. Sofía, quiero que sepas algo muy importante. Tu padre te amaba más que a nada en este mundo y se aseguró de que siempre estarías protegida y amparada, incluso si él ya no estuviera aquí. Por eso hizo el testamento que dejó la casa. ¿Para ti? Abrí los ojos, sorprendida. ¿Sabes sobre el testamento? Sofía asintió. Oí a mamá gritándole a la tía Claudia sobre eso. Dijo que tú manipulaste a papá para que dejara todo para ti y nada para nosotras. Sentí una punzada de rabia. Vanessa no tenía derecho a envenenar la mente de Sofía con esas mentiras. Sofía, mírame. Pedí suavemente. Tu padre me dejó esta casa porque sabía que yo necesitaría un lugar para vivir. Pero también dejó mucho dinero para ti, para tu futuro, para tu educación. Y quería mucho que nosotras dos siguiéramos juntas, que yo pudiera acompañarte mientras crecías, como a él le habría gustado hacer. Lo sé, respondió sorprendiéndome. Papá me lo contó. ¿Te lo contó? ¿Cómo es eso? Sofía cogió la mochila que había dejado en el suelo de la cocina y sacó un sobre doblado y un poco arrugado. Me lo dio en mi cumpleaños, en febrero. Dijo que solo lo abriera si algo le pasaba. En ese momento me pareció extraño, pero él dijo que era solo una precaución, como cuando contratamos un seguro de vida. Lo abrí anoche cuando mamá estaba ocupada al teléfono. Con manos temblorosas, cogí el sobre que Sofía me tendía. Estaba dirigido a ella, con la letra inconfundible de Ricardo. Para Sofía, mi princesa. Abre solo si ya no estoy ahí. ¿Puedo leerlo? Sofía asintió, y abrí cuidadosamente el sobre. Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que ha ocurrido lo que más temía. Tuve que dejarte mucho antes de lo que me habría gustado. No hay palabras para expresar cuánto lamento no poder estar presente para verte crecer, graduarte, realizar tus sueños. Eres la mayor alegría de mi vida, lo mejor que he hecho. Desde el momento en que te sostuve en mis brazos, recién nacida, supe que haría cualquier cosa para protegerte. Y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. Incluso sin estar ahí, físicamente, sé que debes estar confundida y asustada. La pérdida de un padre es una de las cosas más difíciles que alguien puede enfrentar, especialmente a tu edad. Pero quiero que sepas que no estás sola. Tu abuela Antonia te ama tanto como yo, y sé que hará todo lo que esté a su alcance para apoyarte. Sofía, las personas no siempre son lo que parecen. A veces, incluso aquellos que deberían amarnos, incondicionalmente pueden decepcionarnos. Tu madre tiene sus cualidades, te dio la vida después de todo, pero también tiene sus fallos, graves fallos. Tal vez en los próximos días oigas cosas sobre mí, sobre tu abuela, sobre decisiones que tomé respecto a mi testamento. Quiero que entiendas el motivo de esas elecciones. Dejé la casa para tu abuela porque sé que tu madre intentaría expulsarla en cuanto yo partiera. Dejé la mitad de mi dinero para ti, en una cuenta a la que solo podrás acceder a los 21 años, para garantizar tu futuro, tu educación, tus sueños, y dejé instrucciones claras de que debes tener la opción de elegir con quién quieres vivir cuando cumplas 14 años. No estoy tratando de alejarte de tu madre. Ella es y siempre será tu madre, y ese vínculo es sagrado. Pero quiero que tengas opciones, que puedas elegir el camino que te hará más feliz. Cuando estés lista, pregúntale a tu abuela sobre el diario que yo mantenía. Hay cosas allí que algún día necesitarás saber, pero no ahora, no mientras el dolor aún es tan reciente. Recuerda siempre que, donde quiera que yo esté, estoy velando por ti.
enorgulleciéndome de cada paso tuyo, de cada logro, de cada momento de bondad y valentía que demuestres. Sé feliz, mi princesa. Vive plenamente. Es todo lo que un padre podría desear para su hija. Con amor eterno, papá. Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Sofía también lloraba, silenciosamente. La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Abuelita», susurró finalmente. ¿Qué quería decir papá con graves fallos de mamá? ¿Y qué diario es ese que mencionó? Tragué saliva. ¿Cómo explicarle a una niña de 12 años que su madre engañaba a su padre? ¿Cómo hablar sobre el diario sin exponer todos los dolores y angustias que Ricardo había registrado en esas páginas? Son cosas complicadas, mi amor. Tu padre y tu madre tenían problemas en el matrimonio. Problemas que los adultos a veces tienen. Ella engañaba a papá, ¿verdad? Miré a Sofía sorprendida por su franqueza. ¿Por qué dices eso, querida? Sofía desvió la mirada, jugando con el borde del sobre. Vi mensajes en su celular una vez, y la oí hablando con ese Paulo por teléfono, de una manera que nunca hablaba con papá. Y papá se ponía triste a veces, cuando creía que yo no lo estaba viendo. Fue por eso que escribió el testamento de esa manera, ¿no? Para vengarse de ella. No, Sofía, respondí firmemente. Tu padre no hizo eso por venganza. Lo hizo para protegernos a las dos, para garantizar que tendríamos seguridad financiera y emocional, incluso sin él aquí. Tu padre era un hombre bueno, que siempre puso el bienestar de los demás por encima del suyo propio. Sofía asintió, pareciendo mayor que sus 12 años. Quiero quedarme contigo, abuelita. No quiero seguir en la casa de la tía Claudia con mamá y Paulo, apareciendo a todas horas. Mi corazón se encogió. Más que nada quería decir, sí, puedes quedarte aquí para siempre. Pero sabía que las cosas no eran tan simples. Sofía, no puedo prometer eso ahora. Tu madre tiene la custodia legal y necesitamos respetar las leyes. Pero estamos trabajando en ello, el doctor Augusto y yo. Y tu padre dejó claro que, cuando cumplas 14 años, podrás elegir dónde quieres vivir. Pero eso es dentro de casi 2 años. Lo sé, mi amor. Parece una eternidad ahora, pero nos veremos con frecuencia hasta entonces, lo prometo, y estaré a tu lado, no importa lo que pase. Sofía se acurrucó en mis brazos y nos quedamos así por un largo tiempo, simplemente sintiendo el consuelo de la presencia una de la otra. Eventualmente se quedó dormida, agotada por la montaña rusa emocional de los últimos días. Observé su rostro en reposo, tan parecido al de Ricardo cuando era niño. Los mismos ojos, la misma forma de cara, la misma pequeña arruga entre las cejas cuando soñaba. Mirando a aquella niña dormida, sentí una determinación feroz crecer dentro de mí. Lucharía por ella con todas mis fuerzas. No permitiría que Vanessa la manipulara o la usara como peón en su juego de venganza. Sofía merecía estabilidad, amor incondicional, un espacio para vivir su duelo y eventualmente cicatrizar. El sonido de una bocina me sacó de mis pensamientos. Eran las 17 horas en punto, y Vanessa había vuelto, puntual en su frialdad. Suavemente desperté a Sofía, que se frotó los ojos, momentáneamente confundida. Ya son las 17, querida. Tu madre ha llegado. La decepción en su rostro partió mi corazón. ¿No podemos llamarla y pedir más tiempo? Desafortunadamente no hoy, mi amor. Pero nos volveremos a ver pronto, lo prometo. Sofía recogió sus cosas lentamente, claramente reticente a partir. Cuando la bocina sonó de nuevo, más impaciente, esta vez suspiró. Abuelita, ¿puedo llevarme uno de los suéteres de papá? Solo para, ya sabes, sentir su olor.
Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Claro, querida. Ven, vamos a elegir uno». En la habitación de Ricardo, Sofía eligió un suéter azul marino que él solía usar los fines de semana. Era demasiado grande para ella, obviamente, pero lo abrazó contra su pecho como si fuera el propio Ricardo. «Puedo llevármelo ¿verdad?» «Claro que puedes. Es tuyo ahora». La bocina sonó por tercera vez y Sofía hizo una mueca. «Está enfadándose». «Entonces es mejor que vayamos», respondí cogiendo su mochila. «No queremos crear más problemas». En la puerta principal, abracé a Sofía una última vez, respirando profundamente para capturar su aroma de niña, mezclado con el perfume amaderado del suéter de Ricardo. «Recuerda, Sofía, eres fuerte, como lo era tu padre, y yo estoy siempre aquí, no importa qué». «Te quiero, abuelita». «Yo también te quiero, mi amor. Más de lo que las palabras pueden expresar». Vi a Sofía caminar hasta el coche, donde Vanessa esperaba, el motor encendido, las gafas oscuras aún ocultando sus ojos. Cuando la niña entró en el asiento trasero, Vanessa finalmente miró en mi dirección. Incluso a distancia y a través de las lentes oscuras, pude sentir el odio emanando de esa mirada. Sin una palabra, arrancó con el coche, dejando atrás solo el olor a goma quemada. Entré en casa sintiéndome simultáneamente revitalizada por el tiempo con Sofía y devastada por verla partir. La carta de Ricardo para ella revelaba tanto sobre el hombre en que mi hijo se había convertido. Compasivo, previsor, protector. Sabía que su vida pendía de un hilo y tomó todas las providencias posibles para proteger a aquellos que amaba. Aquella noche, reuní valor para volver al diario de Ricardo. Necesitaba entender más, saber lo que él sabía, sentirme conectada a él a través de sus palabras. Hojeé las páginas hasta encontrar la primera mención a la sospecha sobre Vanessa, fechada casi un año atrás. 15 de agosto. Hoy encontré un mensaje en el celular de Vanessa. Olvidó borrarlo antes de ducharse. Un tal Paulo, del que nunca he oído hablar, escribiendo cosas que un hombre solo debería escribir a su esposa, no a la esposa de otro. Quiero confrontarla, gritar, exigir explicaciones. Pero entonces pienso en Sofía. Tengo miedo de lo que un divorcio le haría. Ella adora a Vanessa, a pesar de todos los defectos de su madre. ¿Y si esto la traumatiza? ¿Si piensa que es culpa suya? Los niños frecuentemente asumen la culpa por los problemas de los adultos. Por ahora, observaré. Reuniré más información. Tal vez esté equivocado. Tal vez haya una explicación. Claro que no había explicación. Las entradas siguientes detallaban cómo Ricardo había contratado a un investigador privado, cómo había recogido pruebas, cómo había descubierto no solo sobre Paulo, sino sobre otros 2 hombres antes que él. Vanessa había traicionado a Ricardo sistemáticamente a lo largo de al menos 3 años, y entonces las menciones a mi trato comenzaron a aparecer. 10 de noviembre. Hoy llegué a casa más temprano y oí a Vanessa hablando con mi madre en la cocina. Su tono cambió completamente cuando se dio cuenta de que yo estaba allí. De la impaciencia a la dulzura en cuestión de segundos. Mi madre nunca se queja, pero vi el cansancio en sus ojos. Vanessa la hace trabajar como una empleada, aun sabiendo de sus problemas en las rodillas. Cuando le pregunté a mi madre después, lo negó, protegiendo a Vanessa como siempre hace. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Era verdad. Siempre intenté proteger a Ricardo de la verdad sobre cómo Vanessa me trataba. No quería crear conflictos entre ellos. No quería ser vista como la suegra entrometida, la madre que no cree que nadie sea lo suficientemente bueno para su hijo. Toleré los pequeños insultos, las tareas excesivas, las miradas de desprecio, por amor a Ricardo, por amor a Sofía.
Las últimas entradas eran las más dolorosas. Ricardo detallaba sus dolores de cabeza crecientes, la visión que ocasionalmente se volvía borrosa, el miedo de que algo estuviera muy mal. Y paralelo a esto, sus decisiones de protegernos a mí y a Sofía a través del testamento. 25 de abril. Hoy finalicé todo con el doctor Augusto. La casa para mi madre, la mitad del dinero para Sofía en una cuenta a la que solo ella podrá acceder a los 21 años. Y solo el mínimo legal para Vanessa. No es venganza, aunque Dios sabe que ella merece algo peor por lo que hizo. Es protección. Protección para las dos personas que realmente amo y que siempre me amaron a cambio. Sé que Vanessa luchará, intentará impugnar, hará todo para conseguir lo que quiere. Pero mi madre y Sofía estarán protegidas. Es todo lo que importa ahora. La última entrada era de apenas 3 días antes de su muerte. Era corta, casi profética. 27 de abril. Los dolores son casi insoportables hoy. Apenas puedo mirar a la luz. Iré al hospital mañana. No aguanto más. Espero que no sea demasiado tarde. Espero tener tiempo de arreglar todo lo que hice mal. Espero poder ver a Sofía crecer. Pero si no es posible, al menos sé que hice lo que pude para protegerla. Y a mi madre también. De todas las personas que pasaron por mi vida, ellas fueron las únicas que me amaron de verdad, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Y es lo que intenté devolver hasta el final. Ricardo murió 2 días después, en su despacho, trabajando en otro proyecto más. El aneurisma se rompió de repente, sin aviso, sin oportunidad de despedidas. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Se fue solo, tal vez con sus últimas preocupaciones centradas en aquellos que dejaría atrás. Cerré el diario, sintiendo una mezcla de dolor profundo y determinación renovada. Ricardo había confiado en mí para proteger a Sofía, para estar presente en su vida, para garantizar que creciera sabiendo cuánto era amada. No lo decepcionaría. No importaba lo difícil que fuera la batalla con Vanessa. Lucharía hasta el final. Aquella noche, llamé al doctor Augusto. Quiero presentar una solicitud de custodia compartida de Sofía. Inmediatamente. Doña Antonia, respondió, su voz cautelosa. Sé que la visita de hoy debe haber sido emocionante, pero necesitamos ser estratégicos. Una batalla por la custodia será brutal. Vanessa usará todas las armas que tenga, su edad, sus condiciones de salud, cualquier cosa para descalificarla como tutora. No me importa. Encontré una carta que Ricardo escribió para Sofía, explicando sus decisiones, y leí más del diario. Tengo que hacer esto, por Sofía, por Ricardo. La niña no está bien con Vanessa, especialmente ahora que ese Paulo está cada vez más presente. ¿Paulo? ¿El instructor de Pilates? Sí. Según Sofía, ha estado apareciendo en la casa de Claudia casi a diario. Vanessa ni siquiera respeta el periodo de luto. Oí al doctor Augusto respirar hondo al otro lado de la línea. Eso es bueno para nuestro caso, muy bueno. Muestra falta de consideración por el bienestar emocional de la hija durante el periodo de luto. Comenzaré a preparar los documentos mañana mismo. Cuando colgué, sentí que un peso salía de mis hombros. La batalla sería difícil, quizás la más difícil de mi vida. Pero tenía la verdad de mi lado, tenía las palabras de Ricardo, tenía el amor de Sofía y, sobre todo, tenía la determinación de una madre y abuela que no permitiría que las últimas voluntades de su hijo fueran ignoradas. Miré la foto de Ricardo en la mesita de noche, él sonriendo, con los brazos alrededor de Sofía, ambos con helado escurriendo por los dedos en un día de verano. Un recuerdo feliz, un momento congelado en el tiempo cuando todo parecía perfecto. Cuidaré de ella, hijo mío.
susurré a la fotografía. Lo prometo. Las semanas siguientes se transformaron en una verdadera batalla legal. Vanessa, como era de esperar, impugnó el testamento con todas sus fuerzas. Su estrategia inicial fue cuestionar la salud mental de Ricardo cuando el documento fue redactado. Cuando esto resultó infructuoso gracias a las declaraciones médicas que el doctor Augusto había conseguido, cambió de táctica, alegando que yo había manipulado a mi hijo durante un periodo de vulnerabilidad emocional. El proceso se arrastraba por los tribunales, mientras yo luchaba por mantener contacto regular con Sofía. Las visitas que habían comenzado siendo semanales, pronto se volvieron quincenales, siempre con la presencia fría y vigilante de Vanessa. Podía sentir a mi nieta retraerse en presencia de su madre, midiendo cada palabra, cada gesto. Fue en una de esas visitas, casi 2 meses después de la muerte de Ricardo, cuando noté el cambio en Sofía. Había perdido aún más peso. Sus ojos, otrora vivaces, estaban opacos y parecía constantemente asustada, mirando a su madre en busca de aprobación antes de responder incluso a las preguntas más simples. «Sofía, ¿estás bien, querida?», pregunté cuando Vanessa fue a atender una llamada en la terraza. «Estoy bien, abuelita», respondió automáticamente, pero sus ojos contaban una historia diferente. «Puedes contarme cualquier cosa. ¿Lo sabes? ¿Verdad?». Sofía miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que Vanessa aún estaba fuera de alcance. «Las cosas están diferentes ahora. Paulo se mudó a casa de la tía Claudia. Él y mamá discuten mucho, principalmente sobre dinero y sobre el proceso contra ti». Sentí un escalofrío en el estómago. «¿Discuten delante de ti?», Sofía asintió, jugando nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. «A veces. Paulo dice que mamá debería aceptar un acuerdo, que está gastando demasiado dinero en abogados. Pero ella dice que lo conseguirá todo. La casa, la custodia exclusiva, todo. ¿Y cómo te sientes sobre esto, querida?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que rápidamente intentó ocultar. «Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Quiero volver a casa, a mi habitación. Quiero dejar de oírlos gritarse el uno al otro. Quiero...». Su voz falló. «Quiero que mi papá vuelva». La abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, con sollozos contenidos. «Sé que eso es imposible, mi amor. Tu papá no puede volver, pero haremos todo lo que podamos para que las cosas mejoren para ti. Lo prometo». Oímos la puerta de la terraza abrirse, y Sofía se apartó rápidamente, secándose los ojos con el dorso de las manos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Vanessa, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Nada, mamá. Solo le estaba mostrando a la abuelita mi nuevo cuaderno de dibujos». Vanessa no parecía convencida, pero lo dejó pasar. «Hora de irnos, Sofía. Tengo un compromiso a las 6. Pero todavía son las 4:30, mamá. La abuelita hizo pastel para la merienda y...». «Dije que tenemos que irnos», cortó Vanessa. Su tono no permitía argumentos. Miré el reloj. Nuestra visita, que debería durar 3 horas, estaba siendo terminada después de apenas 90 minutos. Pero sabía que protestar solo haría las cosas más difíciles para Sofía. «Está bien, querida. Te llevaré un trozo de pastel para que comas en el camino», dije, tratando de suavizar la situación. Mientras envolvía una generosa porción del pastel de chocolate que había hecho especialmente para aquella tarde, observé a Vanessa apresurando a Sofía para que recogiera sus cosas. Había algo diferente en mi nuera. Una tensión que iba más allá de la habitual hostilidad en mi presencia. «¿Está todo bien, Vanessa?», pregunté, extendiéndole el pastel envuelto. Me miró como si acabara de escupirle. «¿Y por qué no habría de estarlo?», respondió secamente. «Pareces preocupada». Por un momento, solo un breve instante, vi algo pasar por el rostro de Vanessa. ¿Miedo? ¿Desesperación?
Pero pronto la máscara de indiferencia estaba de vuelta. «Vamos, Sofía. Ahora». Y con eso se fueron, dejándome con una creciente sensación de que algo estaba muy mal. Esa misma noche recibí una llamada del doctor Augusto. «Doña Antonia, tenemos noticias interesantes. Parece que Vanessa está en serias dificultades financieras. ¿Cómo es eso?» Mis contactos en el banco me informaron que ha estado retirando grandes cantidades de la cuenta conjunta que mantenía con Ricardo y aparentemente está atrasada con los honorarios de su propia abogada. Eso explica las discusiones sobre dinero que Sofía mencionó. Comenté, repasando la conversación de aquella tarde. «Eso no es todo», continuó el doctor Augusto. «Recibimos un correo electrónico de su abogada hace una hora, proponiendo un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Vanessa está dispuesta a desistir de la impugnación del testamento y aceptar todas las disposiciones hechas por Ricardo, incluida la casa a su nombre. A cambio, quiere la mitad del valor que Ricardo dejó para Sofía en la cuenta de ahorros». Sentí que mi sangre hervía. «Absolutamente no. Ese dinero es para el futuro de Sofía, para su educación». Ricardo fue muy claro sobre eso. Eso fue lo que respondí. Pero hay más. También propuso la custodia compartida, con Sofía pasando una semana con cada una. Eso me tomó por sorpresa. Vanessa había sido inflexible acerca de mantener la custodia exclusiva hasta ahora. ¿Por qué este cambio repentino? Hace apenas unas horas estaba acortando nuestra visita y actuando como si fuera a demandarme hasta el fin de los tiempos. «Estoy investigando», respondió el doctor Augusto. «Pero tengo una teoría». «Paulo, ¿el instructor de Pilates?» «Exactamente. Recibí información de que tiene un historial interesante. 2 divorcios anteriores, ambos de mujeres mayores y exitosas. En ambos casos, él salió con una buena parte del patrimonio». La imagen comenzó a aclararse. «¿Crees que está tras el dinero de Vanessa? O mejor dicho, del dinero que ella esperaba conseguir de Ricardo». «Es una posibilidad. Y ahora que está perdiendo en el tribunal y gastando fortunas en abogados, él puede estar presionando para un acuerdo rápido antes de que el dinero se acabe por completo». Reflexioné sobre la situación. La propuesta de custodia compartida era tentadora. Significaría ver a Sofía regularmente, tenerla conmigo la mitad del tiempo, pero entregar la mitad del dinero que Ricardo había reservado para el futuro de ella. Eso sería traicionar la confianza de mi hijo. ¿Cuál es su consejo, doctor? Técnicamente, como administradora del fondo de Sofía hasta que cumpla 21 años, usted tiene el poder de hacer esta concesión. Pero como abogado y amigo de Ricardo, no puedo recomendar que vaya contra los deseos explícitos de él. ¿Y como abogado de mi caso actual, qué recomienda?», suspiró al otro lado de la línea. «La batalla por la custodia será larga y agotadora, especialmente para Sofía. Ya está sufriendo lo suficiente con la pérdida de su padre. Meses de disputa judicial, posiblemente con evaluaciones psicológicas, entrevistas con asistentes sociales. Todo esto puede ser traumático. Un acuerdo ahora garantizaría algo de estabilidad para ella». «Necesito pensar», respondí finalmente. «Y quiero consultar a Sofía también. Ya tiene 12 años, ya entiende muchas cosas. Su opinión debe ser considerada». «Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tal si pedimos una audiencia con el juez donde Sofía pueda ser escuchada en un ambiente seguro, sin la presencia directa de Monofontotiam, usted o de Vanessa? ¿Eso es posible?» «Sí, especialmente en casos donde hay sospecha de que el niño puede estar siendo coaccionado o manipulado por una de las partes. El juez conversaría con ella en privado, solo con la presencia de un psicólogo forense». «Hagamos eso entonces. Quiero saber lo que Sofía realmente desea
sin la presión de Vanessa sobre ella. En los días que siguieron mantuve esa conversación en secreto. Vanessa continuó llamando, ora amenazando, ora tratando de negociar directamente conmigo, pasando por encima del doctor, Augusto. Me di cuenta de que estaba desesperada, lo que solo reforzaba mi sospecha de que Paulo la estaba presionando por el dinero. La audiencia con el juez fue programada para un miércoles. Sofía sería recogida en la escuela directamente por una oficial de justicia y llevada al tribunal, donde conversaría con el juez y la psicóloga. Vanessa solo fue informada en el último momento, para evitar que pudiera preparar o presionar a Sofía antes. Esperé ansiosamente en el pasillo del tribunal, sin poder ver u oír lo que estaba sucediendo en la sala del juez. El doctor Augusto se sentó a mi lado, ocasionalmente apretando mi mano en señal de apoyo. «Todo saldrá bien», repetía. El juez Mendonça es conocido por ser particularmente atento al bienestar de los niños en casos de disputa de custodia. Del otro lado del pasillo, Vanessa caminaba de un lado a otro, fumando compulsivamente a pesar de los avisos de «prohibido fumar». Su abogada intentaba calmarla, sin éxito. Paulo no estaba por ningún lado, lo que me sorprendió. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala del juez finalmente se abrió. Sofía salió primero, sus ojos rojos de llanto, pero había algo diferente en ella, un alivio, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus pequeños hombros. El juez Mendonça, un hombre de mediana edad con cabello grisáceo y expresión amable, nos invitó a mí, a Vanessa y a nuestros respectivos abogados a entrar. «Señoras, tuve una larga conversación con Sofía», comenzó una vez que todos estábamos sentados. «Es una joven notablemente madura para su edad y muy articulada sobre sus sentimientos y deseos». Vanessa se removió incómodamente en la silla. Expresó preocupaciones serias sobre el ambiente en el que está viviendo actualmente. Continuó el juez, mirando directamente a Vanessa. «Mencionó peleas frecuentes entre usted y un hombre llamado Paulo, discusiones sobre dinero y comentarios despectivos sobre su abuela». Vanessa abrió la boca para protestar, pero el juez levantó la mano, silenciándola. Más preocupante aún, Sofía reveló que tiene miedo de este hombre, que se vuelve agresivo cuando bebe, lo que aparentemente sucede con frecuencia. También mencionó que él hizo comentarios inapropiados sobre su desarrollo físico, lo que es extremadamente alarmante. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sofía no había mencionado nada de esto durante nuestras visitas. Tal vez por miedo, tal vez para protegerme. «Esto es absurdo», exclamó Vanessa. «Sofía está inventando historias porque quiere vivir con su abuela. Siempre has estado muy apegada a doña Antonia y está usando estas mentiras para conseguir lo que quiere». «Señora Vanessa», respondió el juez calmadamente, «la doctora Elena, nuestra psicóloga forense, evaluó cuidadosamente el relato de Sofía y concluyó que no hay señales de fabricación. Además, Sofía fue capaz de proporcionar detalles muy específicos sobre los incidentes que mencionó». Vanessa palideció, finalmente percibiendo la gravedad de la situación. «A la luz de estas revelaciones», continuó el juez, «estoy emitiendo una orden de protección temporal, prohibiendo a este hombre, Paulo Méndez, tener cualquier contacto con Sofía. También estoy determinando que Sofía permanezca bajo la custodia temporal de su abuela, doña Antonia, hasta que una investigación más profunda sea conducida por el servicio social». Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Sofía vendría a vivir conmigo, al menos temporalmente. Era más de lo que había esperado en ese momento. «Su excelencia», la abogada de Vanessa intervino, «mi cliente está dispuesta a interrumpir inmediatamente su relación con el señor Méndez si eso es necesario para mantener la custodia de su hija».
El juez la miró con expresión grave. El daño ya está hecho, doctora. Sofía relató que informó a su madre sobre el comportamiento inadecuado del señor Méndez varias veces y fue ignorada, o peor, acusada de estar mintiendo. Esto demuestra una falla significativa en el deber de protección parental. Vanessa comenzó a llorar, grandes sollozos que parecían más de rabia que de tristeza. Esto no es justo. Es un complot. Esa vieja manipuló a mi hija contra mí desde el principio. Primero Ricardo con ese testamento ridículo y ahora esto. Señora Vanessa, contrólese, advirtió el juez. Comportamientos como este solo refuerzan la preocupación sobre su estabilidad emocional y capacidad de proporcionar un ambiente seguro para su hija en este momento. El doctor Augusto puso una mano en mi hombro, un gesto silencioso para que permaneciera tranquila mientras Vanessa perdía el control. Era doloroso presenciar aquello, incluso después de todo lo que ella había hecho. Su señoría, habló el doctor Augusto. Mi cliente está preparada para acoger a Sofía inmediatamente y proporcionarle el ambiente estable y amoroso que necesita durante este difícil periodo. El juez asintió. Sofía ya está siendo llevada para recoger algunas pertenencias personales en la residencia actual, acompañada por una oficial de justicia. Luego será conducida a la casa de doña Antonia. En cuanto a usted, señora Vanessa, sugiero firmemente que busque ayuda profesional para lidiar con sus problemas emocionales antes de solicitar la reconsideración de esta orden. Con un golpe de martillo, la audiencia terminó. Vanessa salió, tempestuosamente, seguida por su abogada que parecía tan sorprendida como ella por el rumbo de los acontecimientos. ¿Qué sucede ahora?, le pregunté al doctor Augusto cuando nos quedamos solos. Sofía se quedará con usted por al menos 30 días, mientras el servicio social realiza su investigación. Vanessa tendrá derecho a visitas supervisadas si Sofía se siente cómoda con eso. Al final de ese periodo, habrá una nueva audiencia para determinar el arreglo de custodia permanente. Y en cuanto al acuerdo que ella propuso sobre el dinero de Sofía, el doctor Augusto sonrió. Creo que ese asunto está cerrado. Con esta orden del juez, la posición de Vanessa para negociar cualquier cosa se ha debilitado considerablemente. Debe estar más preocupada ahora por no perder completamente el contacto con su hija. Lágrimas de alivio corrieron por mi rostro. No era una victoria que me gustaría celebrar. De hecho, mi corazón dolía por Sofía, por lo que había pasado en las últimas semanas, por las cosas que tuvo que enfrentar sola, pero ahora estaría segura, conmigo, en la casa donde creció, rodeada por los recuerdos de su padre. Cuando llegué a casa para esperar a Sofía, encontré su habitación exactamente como Ricardo la había dejado. Las paredes lilas que él había pintado personalmente, los estantes llenos de libros y peluches, la colcha de retazos que yo había hecho para su 10º cumpleaños. Me senté en el borde de la cama, emocionada con la perspectiva de tener a mi nieta de vuelta, aunque fuera temporalmente. Cerca de 1 hora después, oí el coche estacionando. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo acelerado. Sofía bajó del coche oficial, cargando una mochila y una pequeña maleta. Sus ojos encontraron los míos y corrió en mi dirección, dejando todo en el camino. ¡Abuelita!, gritó lanzándose a mis brazos con una fuerza que casi me derribó. «Mi amor», susurré, abrazándola con toda la fuerza que mis viejos brazos permitían. «Estás en casa ahora, estás a salvo». Lloró contra mi pecho, sollozos que parecían venir del fondo de su alma. Dejé que llorara, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo. La oficial de justicia observaba discretamente desde la acera, dándonos ese momento de reconexión. Eventualmente los sollozos disminuyeron y Sofía levantó el rostro, sus ojos hinchados,
pero con un brillo que no veía desde antes de la muerte de Ricardo. ¿Puedo ver la habitación de papá?, preguntó en voz baja. Claro, querida. Nada ha cambiado. Todo está como él lo dejó. De la mano, entramos en Minofomneto, la casa. La oficial de justicia nos siguió para completar el protocolo, pero se mantuvo a distancia, respetando nuestro momento. Sofía caminó lentamente por el pasillo, sus dedos tocando las paredes, las fotografías, las pequeñas marcas que contaban la historia de nuestra familia. Cuando llegamos a la habitación de Ricardo, se detuvo en la puerta, vacilante. Está bien, mi amor. Puedes entrar. Dio un paso dentro de la habitación, respirando profundamente, como si intentara capturar el olor de su padre que aún permanecía allí, tenue pero presente. Fue hasta la cómoda y cogió el portarretratos con la foto de los tres, ella, Ricardo y Vanessa, en tiempos más felices. «Abuelita», dijo, su voz casi un susurro. «¿Crees que papá estaría enfadado conmigo por contarle al juez sobre Paulo?» Mi corazón se encogió. ¿Era eso lo que la atormentaba? ¿Que su padre pudiera desaprobar su valentía? «Sofía, mírame», pedí, arrodillándome para estar a la altura de sus ojos, ignorando el dolor en mis rodillas. «Tu padre estaría inmensamente orgulloso de ti. Fuiste valiente, honesta, y te protegiste a ti misma cuando los adultos a tu alrededor fallaron en hacerlo. Eso es exactamente lo que tu padre querría que hicieras. Pero, ¿y mamá? Debe odiarme. Ahora. Tu madre está enojada y herida, pero no contigo. Está enojada consigo misma, con sus propias elecciones. Y con el tiempo, espero que se dé cuenta de que necesita cambiar para poder ser la madre que mereces». Sofía asintió, pareciendo un poco más aliviada. «¿Puedo dormir aquí esta noche? ¿En la habitación de papá?» «Claro que puedes, mi amor. Puedes quedarte donde te sientas más cómoda». La oficial de justicia finalmente se acercó, informando que necesitaba que yo firmara algunos documentos. Mientras yo me ocupaba de la burocracia, Sofía continuó explorando la habitación de su padre, tocando sus libros, su reloj de mesilla, las pequeñas baratijas que coleccionaba. Cuando la oficial se fue, Sofía y yo finalmente estábamos solas. Preparé la cena favorita, de ella, macarrones con salsa de queso, y comimos en la cocina, conversando sobre cosas simples, evitando los temas difíciles por ahora. Había tiempo para eso más tarde. En ese momento lo importante era que se sintiera segura, amada, en casa. Después de la cena, la ayudé a instalarse en la habitación de Ricardo. Se puso el pijama y se acostó en la gran cama, pareciendo tan pequeña entre las sábanas que su padre solía usar. «Abuelita», me llamó cuando estaba a punto de salir de la habitación. «¿Puedes quedarte aquí hasta que me duerma?» «Claro, mi amor». Me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello como hacía cuando era pequeña. Sofía cerró los ojos, su cuerpo finalmente relajándose después de semanas de tensión constante. «¿Sabes, abuelita?», murmuró, ya medio dormida. «Ahora entiendo por qué papá hizo lo que hizo. Con el testamento, quiero decir. Él lo sabía. Siempre supo que tú serías la única que me protegería cuando él ya no estuviera aquí». Una lágrima rodó por mi rostro. «Tu padre era un hombre muy sabio, Sofía, y te amaba más que a nada en este mundo». «Lo sé», susurró. Su voz cada vez más distante mientras el sueño la envolvía. «Y también te amaba a ti, abuelita, mucho». Me quedé allí, observando a mi nieta dormirse en la habitación de su padre, y sentí una paz que no experimentaba desde la muerte de Ricardo. El camino hasta allí había sido doloroso, lleno de revelaciones amargas y batallas difíciles. Vanessa seguiría luchando, de eso estaba segura.
El proceso judicial por la custodia permanente sería largo y agotador. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Sofía estaba segura, estaba en casa, y de alguna manera sentí que Ricardo estaba allí con nosotras, aprobando silenciosamente la manera en que las cosas se habían desarrollado. «Cumplimos tu voluntad, hijo mío», susurré a la habitación silenciosa. «Estamos cuidándonos la una a la otra, como querías». Meses pasaron. La investigación del servicio social confirmó los relatos de Sofía sobre el ambiente hostil en la casa de Claudia y los comportamientos inapropiados de Paulo. Vanessa, confrontada con la posibilidad de perder completamente el contacto con su hija, finalmente buscó ayuda profesional, terapia para lidiar con sus problemas emocionales y dependencia afectiva. El juez, satisfecho con el progreso de Vanessa y considerando el vínculo madre-hija, determinó la custodia compartida permanente, con Sofía pasando la mayor parte del tiempo conmigo, pero teniendo visitas regulares con su madre, inicialmente supervisadas, luego gradualmente sin supervisión a medida que Vanessa probaba su capacidad de priorizar el bienestar de su hija. En cuanto al testamento de Ricardo, Vanessa finalmente desistió de impugnarlo. La casa permaneció oficialmente a mi nombre, así como la administración de la cuenta de ahorros de Sofía hasta sus 21 años. Vanessa recibió su parte legal de los bienes e inversiones, significativamente menor de lo que esperaba, pero suficiente para recomenzar su vida si supiera administrar bien. Paulo desapareció del mapa en cuanto percibió que no habría dinero fácil a ser extraído de esa situación. Supimos más tarde que ya estaba involucrado con otra mujer mayor y financieramente estable en otra ciudad. En una tarde de domingo, casi un año después de la muerte de Ricardo, Sofía y yo estábamos en el jardín, plantando las rosas que su padre tanto admiraba. Vanessa vendría a buscarla más tarde para la cena, parte de su nueva rutina de visitas que ahora ocurrían sin supervisión. «Abuelita», dijo Sofía, sus manos sucias de tierra mientras acomodaba cuidadosamente un plantón de rosal. «¿Crees que algún día dejaremos de extrañarlo tanto?» Paré lo que estaba haciendo y miré a mi nieta. Había crecido tanto en el sientes último año, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, llevaban una sabiduría más allá de sus años. «No, mi amor. No creo que dejemos de extrañarlo. Pero con el tiempo, el dolor se transforma, se vuelve menos agudo, menos sofocante. Se transforma en una especie de compañera silenciosa que camina a nuestro lado, recordándonos no solo lo que perdimos, sino también lo afortunadas que fuimos por haber tenido a tu padre en nuestras vidas». Sofía asintió, absorbiendo mis palabras con la seriedad que se había vuelto característica en ella. «¿Sabes qué es lo que más extraño?», preguntó, volviendo a mover la tierra. «Su forma de reír, esa risa grande que parecía llenar toda la casa». Sonreí, el sonido de esa risa resonando en mis recuerdos. Yo también extraño eso, y la forma en que siempre cantaba en la ducha, siempre desafinado. Sofía rió. Un sonido claro y genuino que se volvía cada vez más frecuente en los últimos meses. Y cómo siempre quemaba las palomitas cuando veíamos películas. Así nos quedamos, compartiendo recuerdos, riendo y a veces llorando un poco, mientras plantábamos las rosas que Ricardo había encargado meses antes de su muerte, planeando un jardín que nunca llegó a ver florecer. Cuando terminamos nos sentamos en los escalones de la terraza, admirando nuestro trabajo. Sofía apoyó la cabeza en mi hombro, un gesto que me recordaba tanto a su padre cuando era niño. «Abuelita», dijo suavemente, «creo que papá estaría feliz con la forma en que quedaron las cosas. Tú, yo, incluso mamá ahora que está mejor». «Creo que sí, mi amor. Creo que es exactamente lo que él quería para nosotras. Que encontráramos una manera de seguir adelante, de ser felices nuevamente
incluso sin él aquí. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el tipo de puesta de sol que Ricardo siempre se detenía a admirar. No importaba lo ocupado que estuviera. Una señal, tal vez, de que aún estaba cerca, observando, protegiendo, amando. El coche de Vanessa estacionó frente a la casa. Saludó desde la ventana, su rostro más sereno de lo que yo había visto en años. La terapia le estaba haciendo bien, ayudándola a lidiar no solo con la pérdida de Ricardo, sino con sus propias inseguridades y patrones destructivos. Sofía se levantó cogiendo la pequeña mochila que había preparado para la noche con su madre. «Te veo mañana, abuelita», dijo, abrazándome fuerte. «Mañana», confirmé, besando su frente. «Diviértete con tu madre». Observé a Sofía correr hasta el coche, entrando animadamente para mostrarle algo a Vanessa en su celular. Mi nuera levantó los ojos y nuestras miradas se encontraron. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos, pero ahora había un respeto mutuo, un entendimiento silencioso de que ambas amábamos a Sofía y queríamos lo mejor para ella. Vanessa saludó brevemente con la mano, un gesto casi imperceptible, pero significativo. Devolví el saludo, sintiendo que finalmente estábamos en paz, no por nosotras, sino por Sofía, por la memoria de Ricardo. Cuando el coche partió, volví al interior de la casa que ahora era oficialmente mía. Las paredes que antes resonaban con voces enfadadas y desprecio disimulado, ahora albergaban paz y recuerdos amorosos. El testamento de Ricardo había hecho más que garantizar mi seguridad financiera y la de Sofía. Nos había dado la oportunidad de un nuevo comienzo, de cicatrizar heridas, de encontrar un camino a través del dolor. Me detuve frente a la fotografía de Ricardo en la sala. Su retrato formal de graduación en la universidad, tan joven, tan lleno de sueños y planes. «Pensaste en todo, ¿verdad, hijo mío?», susurré a la fotografía. «Conseguiste protegernos incluso después de partir, y por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor al mirar aquella fotografía. Sentí también gratitud y orgullo. Gratitud por el tiempo que tuvimos juntos, por el amor que compartimos, por la nieta maravillosa que me dejó. Y orgullo por el hombre en que se convirtió, por el padre que fue hasta el final, por el hijo que siempre pensó en proteger a su madre. El inmueble quedó a mi nombre, sí, pero el verdadero legado que Ricardo dejó fue mucho mayor que una casa o una cuenta bancaria. Fue una lección sobre amor incondicional, sobre proteger a aquellos que amamos incluso cuando ya no estamos presentes, sobre planear el futuro incluso cuando el presente parece incierto. En el entierro de mi hijo, escuché a mi nuera decir que no se quedaría con esta anciana. Ella no sabía que mi hijo, siempre tan atento, ya había garantizado que yo no dependería de su bondad o de la de cualquier otra persona. Me había dado no solo un techo, sino dignidad, seguridad y, sobre todo, la oportunidad de seguir siendo una parte vital de la vida de su hija. Mientras las rosas que plantamos aquella tarde comenzaban a florecer en el jardín, también florecía en mí una nueva comprensión. La vida continúa, incluso después de las pérdidas más devastadoras. Y a veces, los muertos tienen maneras sorprendentes de cuidar de los vivos, a través del amor que dejan atrás y de las providencias que toman. «Gracias, hijo mío», susurré, tocando suavemente la fotografía de Ricardo. «Por todo». Y con eso, me giré para preparar la cena, sabiendo que mañana Sofía estaría de vuelta, trayendo su luz y alegría a esta casa que ahora era oficialmente nuestro hogar. Un hogar que Ricardo, en su sabiduría y amor, había asegurado que siempre sería nuestro. Un lugar seguro donde su memoria vivía en cada rincón, en cada risa, en cada rosa que florecía en el jardín que él solo había soñado, pero que ahora se hacía realidad por las manos de aquellos a quienes más amó.